tener el conocimiento ancestral, el conocimiento técnico, digamos así, empírico, pero nos hace falta sobre todo meterle un poquito más de tecnología. Miren esta esfera Bayak. Entonces la esfera Bayak es un rompecabezas tridimensional. Imagínense jugar en 3 dimensiones, construido en base a las teorías matemáticas, que luego de 10 años de estudio e investigación de su creador, el ecuatoriano Fabián Ayala Córdoba. En esta esfera es el primer juguete inventado y patentado en Ecuador, es un juguete, y además de haber sido un invento premiado en varias ferias internacionales, también llegó a la pantalla grande, formado parte de la escenografía de la película I Am Julia. ¿Sí? Yo soy Julia. Ahí el hand-up. Miren, el hand-up es un brazo robótico creado por estudiantes de la escuela particular, de la Universidad Técnica Particular de Loja. El brazo robótico es una prótesis que puede resultar la solución para quienes perdieron esa parte de su cuerpo. ¿Sí? Ejemplo, no tenemos un brazo y cogemos el robot y nos ayudará a emular ciertas posiciones, agarres, posturas, trabajar. En cuanto a este invento, el artista lojana desarrolló a través del bioarte piel sintética que recubrirá la prótesis. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunos inventos. Miren, un robot, un brazo robótico, un falla que es un rompecabezas tridimensional y el Haneis que es para ejemplo, las personas que no ven pueden escuchar y pueden sentir. ¿Sí? Entonces el software se debe, de cierta manera, adecuar a la gente no vidente. Entonces estos modelos son los que hay. Entonces, ¿qué tenemos? Este es el Haneis. Miren, aquí están los ecuatorianos. Es un lenguaje común, un lenguaje algebraico. Recuerden que todos los modelos, todo modelo, todo invento se basa en las matemáticas. Entonces vamos a chequear la parte práctica de esto. Tenemos que aprender el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es la suma de números y letras. Ejemplo, miren, aquí tenemos miren, vamos a hacer algunas definiciones básicas. Pedro se dedica a trabajar con su padre, por ejemplo, en el auto se le llama mecánico. Y cuando cambia la actividad, por ejemplo, a una carpintería, se llama carpintero. Sin que deje por eso de ser Pedro, es la misma persona. La misma manera, un número cualquiera, por ejemplo, el 21, cuando se dedica a trabajar un oficio conocido como en matemáticas suma, se le llama sumando, el 21, sumando y el 5 es sumando. Aquí está la parte en aritmética, miren. Un número es sumando, el otro número es sumando. ¿Sí? Y bien, tenemos la parte algebraica. Entonces, en la parte algebraica yo sumo letras, A más B, X más Y, O más P. Cualquier letra que ustedes quieran del alfabeto español. Por ejemplo, yo quiero sumar X, acá le pongo el más y acá le pongo Y. A ver, voy a ponerle X más Y y acá le pongo una línea y el resultado es X más Y. ¿Sí? Por eso es muy importante que aprender funciones y parte algebraica. Entonces ya, en la parte aritmética se llama sumando y en la parte algebraica se llama término. En la parte de multiplicación es la situación de chequear el factor y en la parte algebraica se llama la opción producto. Miren, A por B, AB. ¿Sí? Vamos a ir avanzando. Tenemos que es un producto notable.
ver, voy a actualizar la página para que me cargue. Estamos ya en la página 138. Perfecto. Aquí estamos. Pues miren, A más B, vamos a hacer un producto notable. A más B, un producto notable significa un resultado notable de cierta multiplicación. Entonces tenemos A más B por A más B. Entonces sería A cuadrado más AB. ¿Por qué? Multiplica el primero por los dos. A cuadrado más AB. Y luego multiplica AB más B cuadrado. Sumo A cuadrado más 2AB más B cuadrado. ¿Sí? O pueden hacerle ustedes también así. Al revés. Ejemplo. Este por este y este por este. Me quedaría AB más B cuadrado. Y abajo me quedaría AB más A cuadrado. Entonces me queda 2AB más B cuadrado más A al cuadrado. Si yo le ordeno, me queda la respuesta. A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Y aquí ese es un producto notable, la multiplicación de ambos términos. ¿Ya? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar a un ejemplo 2, que es un binomio al cuadrado. Recuerden, un binomio, por eso dicen binomio presidencial 2. Binomio eh, es un binomio de dos personas. Ejemplo, el binomio presidencial es Guillermo Lazo y el doctor Borrero. ¿Sí? Ahora tenemos que A más B, tenemos que multiplicarle a todo al cuadrado. Significa que es A más B por A menos B. ¿Sí? El binomio al cuadrado, aquí hacemos lo siguiente. Tenemos A más B al cuadrado. ¿Qué hacemos? Dos paréntesis. Un paréntesis, dos paréntesis. En un lado A, en el otro lado A. Acá va más y acá va menos. Sería A más B por A menos B. Entonces, el resultado de multiplicar esto me da A cuadrado más 2AB más B cuadrado. ¿Ya? Entonces, un binomio al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más o menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Esta es la primera regla, la primera fórmula de la factorización del álgebra de Baldor. Vamos a chequear un binomio al cuadrado. Miren, tenemos dos. Dice descomponer el siguiente binomio. 2A más 5B todo al cuadrado. Entonces, ¿qué es igual? El cuadrado del primer término, 2A al cuadrado, que sale 4A cuadrado. Estamos en esta parte. Y luego nos dice el doble producto del primero por el segundo, nos sale 20AB. ¿Por qué? 2 por 2, 4 por 5, 20. A por B, AB. Más el cuadrado del segundo término, 5B al cuadrado, que viene a equivaler 25B cuadrado. Entonces, nos quedaría ya sumando todo, nos quedaría 2A más 5B al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 20AB más 25B cuadrado. Vamos a ver un ejemplo 2. Aquí tenemos con más. 2A más 5B. 2A más 5B es elevado al cuadrado. Miren acá, ya tenemos 3x menos 2y. Ya. Voy a actualizar la página. Aquí está. Tenemos
3x menos 2y. ¿Qué nos dice? Primer elemento al cuadrado. 3x al cuadrado sale 9x cuadrado. El doble producto del primero por el segundo, 2 por 3x por 2y sale 12xy. Y más del segundo elemento elevado al cuadrado, que queda 2y al cuadrado, que nos sale 4y cuadrado. Eso ya agrupando y desarrollándole nos queda 3x menos 2y todo elevado al cuadrado es igual al cuadrado del primer término, 9y cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 3, 6 por 2, 12, menos 12xy, más el cuadrado del segundo término, 2y al cuadrado, que sale 4y cuadrado. Tenemos esta situación de binomios conjugados, de binomios elevados al cuadrado. Ahora vamos a hablar un poco de los binomios conjugados. Es a más b por a menos b. Realmente es, por un lado suma, por la otra parte resta. Entonces, dos binomios son conjugados si una vez que están sumando una y otra vez se están restando sin importar el orden. A más b y a menos b son binomios conjugados. Al multiplicar a más b por a menos b se tiene lo siguiente. El cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. A cuadrado menos b cuadrado. Esto está acá. En la página 140. ¿Ya? Entonces, en la página 140 tenemos lo siguiente. Los binomios conjugados. Ejemplo. Descomponer el binomio, dice 2a menos 2b en todas sus componentes. Entonces, el primer término, que es este de aquí, muchachos, el de acá. Este es el primer término y este es el segundo término. Entonces tenemos el primer término, 2a al cuadrado, 2a y todo al cuadrado significa 4 al cuadrado, más, menos el segundo término, b al cuadrado, b cuadrado. Entonces nos queda 4 al cuadrado menos b cuadrado. Entonces ahí ya tenemos la situación de los términos elevados al cuadrado. Vamos a hacer otro ejemplo. Mira, aquí tenemos 4a cuadrado c menos b cuadrado. Es un binomio. Sí es un binomio. Lo que interesa es, lo que difiere un poquito es este 4 de aquí que multiplica a cuadrado más c. Pero igual, 4a cuadrado c todo al cuadrado sale 16 a la cuarta c cuadrado. Y b a la quinta al cuadrado sale b a la décima. Entonces, total quedaría 16 a la cuarta c cuadrado menos b cuadrado. Bien, vamos a chequear el siguiente ejemplo y de ahí vamos a pasar a hacer, bueno, vamos a analizar un poco los binomios conjugados. Entonces, miren, un binomio conjugado tiene por un lado un número y por otro lado una letra. Entonces, es la combinación de números y letras. Ejemplo, a más 3 que multiplica a menos 8. Entonces, ¿qué nos dice? Que el producto de dos binomios de un término es común. ¿Cómo es común? El cuadrado del primer término, a cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo. 2 por 3, 6, por 8, 48. Nos quedaría a cuadrado menos 48. ¿Sí? Tenemos, miren, aquí hay otro ejemplo. 2a menos 3 por 2a más 1. Entonces, el cuadrado del primer término, 4 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo término, que sería menos 3 más 1, 3 al cuadrado. A ver. Tenemos 2a menos 3 por 2a más 1. Sacamos el término común, 2a al cuadrado, 4 al cuadrado. La suma algebraica, es decir, con su signo del
de los no comunes, menos 3 más 1 me da menos 2. Por 2a, menos 4a, más el producto de menos 3 más 1. Aquí hay que diferenciar. Esto es un número algebraico y este de aquí son números normales. Entonces, nos quedaría el primer término al cuadrado, 4 al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo. Pero aquí nos quedaría 2 menos 4a más menos 3. ¿Sí? Vamos a ir viendo los ejemplos acá y con eso vamos a ir aclarando la situación. Entonces nos dice descomponga el binomio. Cuando nos dice descomponer es sacar el resultado. Dice 3a más 2, 3a menos 1. Entonces, aplicando la fórmula, el cuadrado del primer término, este es el primer término, muchachos. 3a, 3ac, todo elevado al cuadrado, me quedaría 9a cuadrado c cuadrado. La suma algebraica del primero con el segundo término sería 2 menos 1, 1. Por el primer término sería 3ac. Y el producto de los términos no comunes, 2 por 1, 2 por menos 1 me da menos 2. Entonces ya la solución nos queda algo así. 9a cuadrado c cuadrado más 3ac menos 2. Bien, entonces vamos a entender que el álgebra tiene un lenguaje común y debemos empezar a utilizar letras y representar números. Pero eso en realidad comienza cuando los matemáticos empiezan a interesarse por las operaciones, cuando quieren interesarse por las operaciones que se pueden hacer en cualquier número, más por los mismos números y así el gran paso de la aritmética a la álgebra. Pues miren, antes nos decían 2. 2 es 2. Pero si yo le pongo 2x, esta x puede tomar varios términos. Puede ser 2 limones, puede ser 2 pizzas, ¿ya? Puede ser dos pantalones, se me ocurre. Entonces aquí el álgebra ya empieza a pasar de lo que es aritmética, pasa a álgebra. El 2x ya es lenguaje álgebra. Entonces vamos a chequear este ejemplo. A ver, un voluntario que me lea el ejemplo, por favor, para poder resolverle el ejemplo que está en pantalla. ¿Quién me ayuda? Ejemplo, un estudiante le pregunta a un alfarero por la edad de una de sus piezas de colección, a lo que éste le responde: si al doble de su edad le quitas el triple de la edad que tenía hace 30 años, ¿qué edad tiene la pieza? Ya. Miren, un estudiante le pregunta a un alfarero. Un alfarero es una persona que trabaja con metal. Sí, puede ser los que hacen las ollas, los que hacen en metal caliente, ¿no? Los que hacen las figuras. Entonces, un estudiante le pregunta a un alfarero por la edad, una de sus piezas de colección, lo que él responde. Y aquí es cómo pasa de las palabras al álgebra. Si al doble de su edad le quitas el triple de la edad que tenía hace 30 años, ¿qué edad tiene la pieza? Entonces vamos a ver las frases. Tenemos algunas frases. Dice, el doble de su edad. Si la edad le representamos x, el doble será 2x. Le quitas, esto nos indica que debemos restarle el triple. Le quitas el triple de la edad que tenía hace 30 años. ¿Ya? ¿Ok? La edad que tenía hace 30 años. Si la edad actual
es entonces la edad hace 30 años es quitarle a la actual, ¿ya? La edad que tenía hace 30 años. Si la edad actual es entonces la edad hace 30 años es quitarle a la actual, entonces tenemos que quitar el X menos 30. Entonces aquí están los números. El doble de su edad, 2X. Menos 3 veces el triple de la edad hace 30 años. O sea, X menos 30, eso me debe dar igual a X. Entonces facilito. Por eso a veces dicen el duplo o el quíntuple. A veces quíntuple. ¿Por qué son quíntuples las gaseosas? Porque tienen 5 componentes. Cuando les habla de quíntuple, y hay una gaseosa, creo que se llama quíntuple, que lo fabrica la Wittig. Entonces la quíntuple tiene 5 componentes. ¿Ya? Pues aquí tenemos 2X menos 3, X menos 30 es igual a X. Aplicando la regla distributiva tenemos 2X menos 3X menos 90. Aquí lo que hace es multiplicar el 3 por todo lo que está dentro. Y nos sale 2X menos 3X más 90 igual a X. 2X menos 3X me da menos X más 90. Paso el menos X acá, me queda 90 más X, 90 dividido para 2X. Divido 90 para 2, entonces X es 45. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un demostremos y con eso ya concluyó la clase. Vamos a hacer un ejercicio. Esto está en la página... Esto está en la página 142. Ya. Entonces dice, expresa una de las siguientes afirmaciones del lenguaje algebraico. Recuerden que la boca, las palabras se convierten en lenguaje algebraico. Dice, el doble de un número, fácil. Quedaría 2X. El cuadrado de determinada cantidad de martillos es, entonces yo le pongo X elevado al cuadrado. Que no sé, puede ser 4 martillos, 5 martillos, 2 martillos, 1 martillo. ¿Ya? El triple de la edad y la cantidad, el triple de Y, la cantidad de destornilladores. Entonces, ¿qué nos dice? El triple de Y, hay una cantidad. El triple de la cantidad de destornilladores sería 3X. ¿Ok? Te dice el triple y la cantidad de destornilladores. Entonces aquí digo, son 5 destornilladores. 5 por 3, 15. La quinta parte de un compás. Entonces aquí cambia. X para 5. O dividido para 5. Que viene a ser la quinta parte de un compás. La otra dice, el doble del cubo de una tuerca. El doble del cubo de una tuerca menos el quíntuplo de otra tuerca. ¿Ya? Entonces nos quedaría el doble del cubo de una tuerca, 2X al cubo. Menos el quíntuple de la otra tuerca al cuadrado. Me falta ponerle el cuadrado acá. Listo, muchachos. Falta ahí una lisen. ¿Perdón? Falta ahí una pieza de reloj, aumenta en 10. Una pieza, esta me faltaba. Una pieza de reloj aumenta en 10. Gracias, señora Miriam. X, la pieza de reloj más 10. ¿Ya? Listo, muchachos. Qué gusto haberles tenido acá. Muchas gracias. Y nos veremos el día de mañana. Gracias por su tiempo. Gracias, Lice.